lo agradable, ¿cierto? Y si tiene una limitación física, ahí vamos a tener un problema, porque usted nunca no agrada, no tiene nada, ¿cierto? Entonces, la mayoría de las personas, casi todas tenemos un defecto físico, o la sociedad nos ha dicho que es un defecto físico, ¿cierto? Entonces, todo nuestro cuerpo es una manada, a nuestros ojos y a nuestro corazón, es una manada de críticas, ¿cierto? Usted se para en el espejo y comienza a criticarse. Ay, pero esas orejas me han sido más chiquitas. O esa nariz, ay, pero me han sido más cortica. No, más respiradita. No, pero ese cabello que no se acomoda por ningún lado. Que es que si hubiera sido liso, que si no, mejor hubiera sido crespo. No, pero si hubiera sido mono, quizás, ay, me ha sido más lindo. Y entonces uno se mira, no, pero es que mire, pero esos dientes. Yo, por ejemplo, que tenía más dientes que una pelea de perros, que eso era un problema. Y a mí me molestaba mucho porque de niño, como no se podían ver las fotos como ahora sí es. Entonces se mira la foto y la mira, no repitámosla porque quedó mal. En ese tiempo lo que salió, salió, por eso no había nada que hacer. Y le decían, no, ríese. Y yo con esa mano de dientes, yo me reía como así. Pero abra esa boca, ríese. Entonces cuando salía esa foto uno se miraba. ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué me hace reír? Entonces uno se miraba esos dientes y le decía, y las mamás, ¿saben cuando llega una visita a la casa qué hacen las mamás? Venga, le muestro el álbum de las mamás. No sabía si era para espantar a la novia o para qué hacían eso, pero no decía, ¿cómo se les ocurre sacar ese libro? Ese libro es un atentado a la autoestima. Hay una foto mía donde aparezco como un gamín. Yo era gamín, pero medía más gamín que cualquier otra cosa. Despeinado, recién levantado, las lagañas así, unos zapatos rotos, una pantalonetita y una camiseta y yo haciendo esto. Ese fotógrafo miserable que me toca. Y mi mamá la guarda con un cariño. Entonces, si en ese tiempo hubiera asistido a las redes sociales, seguro yo hubiera caído en depresión. Más de un bracito así hacia abajo, ¿cierto? Entonces, que esos defectos físicos se convierten en una forma de nosotros perder el valor, ¿sí? Y a veces no son defectos físicos, sino que no estamos en el estándar de lo que la sociedad y de las redes sociales nos imponen, ¿cierto? Entonces, las redes sociales imponen que sea alto, ¿cierto? Entonces yo ya no califico ahí, ¿cierto? Ya entraría en depresión, ¿cierto? Que no, que sea ojos azules, entonces ya que sea esbelto, que sea la figura 90-60, bueno, todas esas cosas, y las personas que no encajamos en eso, entramos a tener crisis depresivas, ¿sí? Porque todo nos parece un defecto. En el caso de Moisés, a pesar de que estaba hablando con Dios, él dice, yo tengo tartamudez, ¿sí? Y esa tartamudez me hace torpe para hablar y tú me mandas a mí a hablarle a los demás. Y nada más y nada menos ¿a quién? A Faraón, que eso era un chicharrón. Eso ya por sí era un chicharrón, ¿cierto? Entonces, casi siempre Dios, cuando ve una debilidad en nosotros, no nos la evita, sino nos la hace enfrentar, ¿sí? Porque Dios parece que nos quisiera martirizar, ¿no? Al que no le gusta hablar, lo pone a hablar, ¿cierto? Al que no le gusta cantar, lo pone a cantar. Al que no le gusta servir, lo pone a servir, ¿cierto? Al que no le gusta barrer, lo pone a barrer. Y así sucesivamente, Dios pareciera que nos llevara a la contraria, ¿no? ¿Sí? Pero Dios no ha sido un Dios, porque si queremos ver la gloria de Dios, pues ¿cómo Dios manifiesta su gloria? Pues cogiendo a una persona que no sabe hablar y ponerla a hablar. Ahí sale la gloria de Dios. ¿Por qué se maravillaban de Pedro cuando él dio ese discurso y cuando lo cogieron ahí, lo hostigaron y lo estaban persuadiendo a que no hablara del Señor? Todos se miraron y decían, pero ¿cómo un hombre sin letras habla con tanta sabiduría y con tanta fluidez? ¿De dónde? Ahí se ve la gloria de Dios. Pero si él se queda diciendo, no, y estos son todos estudiados, ay, son estudiados, no, ¿yo qué voy a hacer? Yo no soy capaz, yo no puedo. Sí, posiblemente no todos tuvimos, y eso es importante entenderlo. No menospreciar al que tuvo la oportunidad de estudiar y no menospreciar al que no la tuvo. Eso tenemos que entenderlo todos los que estamos acá. Amén. Porque entonces
Dios no hizo ese menosprecio, porque si no Pedro, o si Dios aprecia al estudiado, entonces Pedro no había calificado ahí. Y si Dios por tomar a Pedro entonces descalifica a Pablo porque Pablo sí era estudiado, entonces no, Dios se vale de lo que nosotros alcanzamos a recibir y de eso potencializa y glorifica su nombre. Entonces no podemos decir que el que no estudió es más importante porque Pedro predicó y fueron 5.000 años. Entonces ese vale más. Y ese que estudió no, ese vale menos porque ese tiene sabiduría humana. No. Ambos son valiosos para el Señor. Porque Dios se vale de qué? De ambos. Entonces no empecemos, si yo hubiera estudiado. Y el otro, si yo no hubiera estudiado. No, es que cada uno de nosotros valemos para con Dios por lo que Él hace en nosotros. Amén. Él es el que hace esa obra. Él es el que se glorifica en nosotros. Amén. Entonces, cada uno tenemos que dejar de creernos que tenemos poco valor porque tenemos algún defecto físico o porque se nos deterioró, ¿cierto? En el transcurso de la vida y de los años uno se va deteriorando físicamente, ¿sí? Entonces uno pierde agilidades. Entonces ayer por ejemplo, pues yo era físico y yo saltaba, brincaba, hacía roll-off, inflaba, mortal, y ayer me fue a tirar un cañón y casi me mato. Uy, pero ¿qué pasó ahí? Eso no le dije, pero esto, ¿qué pasó? Ya no distingo espacio y tiempo, y digo, estoy haciendo viejo, ¿sí? Y entonces, eso es lo que tenemos que entender, que con los años nos vamos deteriorando, ¿sí? Y eso no quiere decir que valgamos, ¿qué? Menos. Porque entonces uno tiene, si fue un accidente, si fue una dificultad que se nos presentó y quedamos con una limitación física, ante la sociedad vamos a perder un valor porque en la sociedad valemos por lo que tenemos y por lo que somos y por cómo nos vemos. Pero delante de Dios no es así. Amén. Entonces, si usted tiene complejos, porque todos tenemos ciertos complejos, yo ya he salido de muchos, ¿sí? Y mi complejo más grande, ¿cuál era? Y ustedes como supieron, es increíble. Oigan, es tan sorprendente ese discernimiento que tienen ustedes. Mi complejo más grande era la estatura, ¿sí? Y entonces, preciso cuando uno es bajito le gusta todo lo grande. Yo no sé por qué será, porque parece como algo. Yo digo que como que funciona las cosas mal, ¿cierto? Entonces no me gustaban las mujeres de mi estatura, tú no miras como más alto y preciso, ¿sí? Entonces tenía una moto y la gente también me molestaba por la moto. Dice, ¿usted cómo hace para manejar esa moto tan grande? Y yo decía, es que la moto es la que me lleva a mí. Si yo tuviera que llevar la moto, pues seguramente compraría una más pequeña porque me toca con a mí, pues eso sería muy difícil, ¿cierto? Y entonces, eso es lo que tenemos que entender. Cada persona, uno porque es muy alto, otro porque es muy bajito, uno porque es blanco, otro porque es moreno, otro porque es gordo, otro porque es delgado, otro porque es mono, y otro porque... Pero cada persona nunca estamos satisfechos porque estamos enseñados es a que valemos por lo que los demás dicen y no por lo que Dios nos dice. Nosotros valemos es por lo que Dios nos dice, amén. Entonces, nada de seguirle creyendo al maligno, amén. Así tengamos una limitante, Dios se valdrá de algo, de alguien, para glorificar su nombre a pesar de esa dificultad que podamos tener, amén. Vamos a continuar. Otra de las cosas que le gusta trabajar el maligno en nosotros es la conmiseración. ¿Qué es la conmiseración? La conmiseración son las actitudes y comportamientos que una persona expresa hacia los demás para considerarse una víctima o un pobrecito de todo, ¿cierto? Pobrecito yo, pobrecito de mí, pobrecito, pobrecito y pobrecito, y entonces queremos que la gente nos tenga que lastimar. Y eso no es bueno, ¿sí? Porque cuando es lástima, usted se vuelve, todo lo que recibe usted es por caridad. Ay, pobrecito, démosle ahí por caridad, ¿cierto? Démosle ahí por pura caridad, por pura conmiseración,
¿Sí? ¿Sabe quién dice por ahí? Y hasta eso tiene algo de validez. ¿Sabe cuando alguien dice pobrecito y entonces dice no, pobrecito quién? El diablo, ¿cierto? Porque cayó de la gracia de Dios. Entonces ese pobrecito nosotros no lo podemos absorber para nosotros. Podemos sufrir, claro, podemos pasar momentos difíciles, podemos tener circunstancias adversas, pero tenemos que dejar de pobretearnos a nosotros mismos porque eso no nos hace nada bueno. ¿Cierto? ¿Qué es lo que hacen? Mire, esto es un mensaje para los padres. Pobretean demasiado a los niños. ¿Cierto? Cuando yo era niño, eso fue el año pasado, ¿cierto? Cuando yo era niño, uno se caía y los padres se quedaban. Padres el mío, ¿sí? Y si yo lloraba, entonces uno se paraba, se limpiaba, se secaba las lágrimas si fue que dio muy duro y ya. Hoy en día sufre más la mamá o el papá porque se cayó. ¡Ay, se cayó! Y lo sopla, lo coge, lo soba, le echa crema y ella llora. Pobrecito el niño. Y entonces después resultamos, oiga, el niño está como muy delicadito, pero ¿por qué será? Porque los estamos pobreteando a toda hora. Es que pobrecito al niño le dejan muchas tareas. Pregúntense ustedes aquí los mayores que alguna vez, sin importar si hizo mucho estudio o poco estudio, ¿cuál de sus padres se sentó a ayudar en hacer la tarea? Ninguno. A mí nunca ay, venga papito, pobrecito, vamos a ayudarle. Llegue a perder el año y verá que usted sabe qué es lo que le pasa. Eso no era que pobrecito. En ese tiempo le daban a uno con un artefacto llamado chancla, rego, látigo, una cosa, palo, la escoba, el molinillo. Vea, son más avanzados, ¿cierto? Con el perrero. ¿Y quién decía, pobrecito el niño, eso no llegaba ni el diablo ese día ahí? ¿O yo? Le daban a uno duro y ya hizo eso. Y antes, después de esa muenda, le decían a uno, no llore. Y mira, decía, pero ¿cómo va a llorar uno con semejante muenda tan terrible? Hoy en día, los padres, ¿y usted por qué no lo corrige? Es que pobrecito niño, pobrecito, ¿qué día le pegué? Y se me iba yendo la mano. Porque le iba a dar con 5 dedos y al final le di con uno solo, casi que lo mato. No le hacemos nada, no corregimos. Entonces estos niños se enseñan a ser pobrecitos. ¿Quién de ustedes no le tocó ir a la escuela sin once? Había en la escuela, en el colegio, para uno daban 20 pesos por botella de gaseosa que uno devolviera ya a la cafetería. ¿Sí? Y para uno tener once, iba a tener que ir a recoger las botellas porque ya en ese tiempo eran de vidrio, ¿no? De plástico. ¿Sí? Y entonces uno ayudaba allá de la cafetería y por cada botellita daban 20 pesos para no complicarse con los años o para una gaseosa. Pero no era. Y las once del niño, porque pobrecito el niño si no lleva onces. Y a nosotros, ¿qué nos dio onces? Nada. Salga desayunado a las 6 de la mañana, no, aguante frío hasta que llegue a la casa. No, eso no era que le daban la mesada y que no sé qué, eso es ahora. ¿O no es así? Yo iba a la escuela, saquen el color, no sé qué, y uno sin colores, no tenía color, porque éramos 4. Entonces una caja de colores ¿para cuántos? Para todos. Y no se los dejaban llevar a uno, ¿porque qué? Porque los botados se los robaban y todos tenían marcadito ahí el nombre de uno. Y no era que, pobrecito el niño, no, nada. Mire a ver, mijo, defiéndase. Mire a ver cómo hacen. Entonces hoy en día la sociedad, si desde el tiempo antiguo uno se pobreteaba, ahora en esta sociedad actual se está manejando más el pobrecito el niño, pobrecita la niña. Pero cuando están pecando, cuando están fornicando, ya no son tan pobrecitos. Ahí sí, para eso no.
Pero ponga a un niño a lavar la loza y ¿qué decir? Ay, pobrecito el niño, no, él no puede con eso, ¿cierto? Pero un día resulta la novia embarazada, o un día una chica embarazada y dice, pobrecito el niño, ¿a qué hora se metió en eso? Ah, no, ahí sí no. Ahí sí no es pobrecito el niño. Sino que tremendito el niño, ahí sí sale como el dicho, ¿no? Quien ve el pollo, lo que pica. Entonces, tenemos que dejar de pobretearnos. Que somos los más sufridos, que somos los más heridos, que somos los más lastimados, que somos los más abandonados, que somos los más solos, que somos los más tristes, que somos los que menos valemos, que somos los más sufridos. Dejemos de caer en esa trampa del bien humilde. Nosotros no somos pobres, ¿sí? Y no lo estoy hablando por la plata, sino por las riquezas en Cristo Jesús. Amén. Porque inclusive, aún en las peores dificultades que podamos enfrentar, todas esas cosas a los que aman a Dios le ayudan a Dios. Amén. Entonces vamos a mirar la escritura en el libro de Jueces, capítulo 6. Libro de Jueces, capítulo 6, versículo 14 y 15. 6, 14 y 15, libro de Jueces. Vamos a mirar que eso no es algo de hoy en día. Ese de pobrecito es algo que ha estado durante muchos años y durante muchas generaciones, pero que hoy en día se hace más acentuado porque nosotros nos gusta pobretear a la gente y también nos gusta que nos pobreteen. La mendicidad es una de las cosas con las que se genera mucho lucro, y es porque nosotros somos muy dados a pobretear a los demás, a ser lastimeros. Vamos a mirar el libro de los Jueces, repito, Jueces, capítulo 6, el libro de los Jueces, versículo 14 al versículo 15. Dice la palabra del Señor, ese es el llamamiento de Gedeón. El pueblo hebreo había sido, en ese tiempo de los jueces, Dios siempre levantaba un hombre para liberarlos, porque los oprimían. Los pueblos que no quisieron sacar se les convertían en opresión, y Dios siempre levantaba un hombre para defender a su pueblo, y en ese momento estaban pasando por un momento muy difícil y estaban siendo muy oprimidos, y Dios quería levantar a alguien. Todos estaban orando para que Dios hiciera algo, pero cuando Dios quiere hacer algo, ¿cierto? Pues tiene que usar ¿a quién? A alguien, ¿cierto? Entonces dice acá en el versículo 14, y bueno, voy a leer un poquito de atrás para que ustedes me entiendan de pronto hacia dónde vamos y qué fue lo que pasó. Dice, voy a leerlo en el versículo 7, el del 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, muy parecido a lo que pasó con el pueblo hebreo en Egipto, también clamaron, a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, porque ellos venían y lo saqueaban. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, ¿no? ¿Quién le estaba diciendo eso? El ángel de Jehová a Gedeón, ¿no? Varón esforzado y valiente. Versículo 13.
Y de Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Hasta aquí. Entonces vemos que Dios ve un potencial en Gedeón y le dice: varón esforzado y valiente eres tú. Y entonces él dice: no, qué maravilla, no, gloria a Dios, Señor, todo está muy bien, pero ¿dónde está ese Dios glorioso para liberarnos así como liberó? Nos contaron esas historias. Entonces mire para dónde va Dios con todo esto, porque queremos ver la gloria de Dios, ¿cierto? Amén. Bueno, mi Señor de aquí pronto con el radio. ¿Queremos ver la gloria de Dios? Entonces, si queremos ver la gloria de Dios y estamos clamando por ver la gloria de Dios, usted y yo tenemos que venir a ser un Gedeón. Bueno, entonces yo soy el Gedeón. Ustedes se quedan por, ¿cierto? Porque ustedes van a tener eso. Entonces dice acá, versículo 14: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Entonces, cuando queremos ver la gloria de Dios, clamamos por ver la gloria de Dios y decimos: ¿dónde está ese Dios de poder? ¿Dónde está ese Dios de maravillas? ¿Dónde está ese Dios que nos hablaron nuestros padres, que libertó con grandes prodigios y milagros? Y dice: ¿usted quiere ver ese Dios de maravillas? Entonces, ven, que yo estaré contigo. Entonces ahí yo pensaba: ay, Señor, no, pero si hubiera sido otro. Yo soy un hombre que pobre en Manasés. Es decir, que Dios nos llamó para Él glorificarse. ¿Y por qué no se puede glorificar en nosotros? Porque nosotros nos estamos pobreteando todo el tiempo. Pobrecito de mí, pobre y pobre yo. Entonces muchos de nosotros, miren lo que pasa. Hermano, que el Señor está abriendo la posibilidad para que prediquemos, para que estemos en las vigilias, para que tengamos cultos rotativos y que jóvenes el sábado también prediquen otros hermanos, varones de la iglesia, bueno, o mujeres también. Y entonces comienzan: no, pero es que yo soy pobre conocido. ¿Cuántos años lleva la iglesia? ¿Cuántos años? Pero eso fue del año como 20 años pasó. Y tiene 20 años en la iglesia y quiere ver la gloria de Dios. Y Dios le dice: esta es tu oportunidad. Y le dice así también como le dice el Señor a Gedeón: el ángel de Jehová le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Entonces uno le dice: varón, el Señor está contigo, esforzado y valiente. Entonces le dice: pase a predicar. No, yo soy pobre en conocimiento. ¿Cuántos años lleva? 10 años. 10 pobres. Entonces, ¿cuándo vamos a ver la gloria de Dios? Si nosotros consideramos que somos pobres en conocimiento, es que yo soy lleno de miedo, es que yo me paro ahí y me atortoro. Claro, sí, eso puede pasar. ¿Y qué va a hacer Dios? Meterlo debajo de la tierra y esconderlo para que nunca tenga miedo. Cuando tú le pides a Dios que te ayude con tus temores, ¿tú qué piensas que Dios te va a dar? Te va a dar una oportunidad para vencer los temores. No es que te va a quitar los miedos, te va a dar la oportunidad de vencer los miedos. ¿Sí? Te va a dar esa oportunidad para que tú los enfrentes y los puedas vencer, porque el Señor está contigo. Señor, yo no quiero sentirme solo. Entonces, ¿qué cree que Dios le va a dar a usted? Lo va a rodear de multitudes, lo va a llevar a un estadio, lo va a llevar a que le dé un abrazador. No, seguramente lo que va a permitir es enfrentar esa soledad y sentir la compañía de Dios. Eso es lo que va a hacer Dios. Porque no es que lo va a rodear, entonces, ay, esta persona se siente sola.
todos los hermanos vamos para la casa de él. Y sin embargo estemos todos ahí, ¿qué va a pasar? Que se sigue sintiendo solo. Entonces por eso nosotros no podemos pretender que si estamos clamando a Dios, que si queremos ver la gloria de Dios, pues usted y yo tenemos que ser un Gedeón. Porque Dios nos llamó a una multitud de personas para ver la gloria de Dios. Le digo, venga usted, Gedeón. Yo veo en ti que eres esforzado y valiente, pero Gedeón, ¿qué veía? ¿Gedeón veía lo mismo que veía Dios? No, él veía otra cosa. Él decía, pero ¿dónde? ¿Cuál? Estás hablando de mí, es alguien que está detrás mío, ¿cierto? Le está diciendo, oiga, Gedeón, tú eres un hombre varón esforzado y valiente. Tú vas a ir a rescatar a mi pueblo. No, yo soy pobre. Yo no tengo con qué. Entonces, cuando nosotros nos enseñamos a que nos pobretemos, ¿cierto? Entonces, cuando hay un conflicto, llevémoslo al conflicto entre el esposo y la esposa, o entre los hijos, o entre los hermanos, entre la familia. Y entonces comienzan, cuando hay un conflicto, ¿quién trata de ganar sobre el otro? El que más se victimiza. Esa es la escena, el cuadro ahí. Es que ustedes no me entienden. Ustedes no saben cómo me ha tocado a mí la vida. Ustedes no entienden. Nadie me ha querido, yo soy solo. Nadie me quiere. Mejor me compro un gusanito. ¿Cierto? Entonces la persona, entonces el otro dice, no, pero también por eso. Reina, gracias. Entonces, nos pobrecemos, nos lastimamos, nos hacemos cordero degollado, ¿cierto? Y entonces tenemos que entender que así nunca vamos a arreglar las cosas. No es del que más se victimice, es del que más reconozca, más bien, ¿cierto? Porque ser valiente es también reconocer que estamos mal. Para eso se necesita ser valiente. ¿Sí? No es solamente victimizar, es que ustedes no saben lo que yo sufro, es que ustedes no saben lo que me toca a mí, es que ustedes no saben, no sé qué, es que usted el otro no sabe, y el otro no sabe, y el otro no sabe, no sabe. Sí, hermano, pero ponga su sufrimiento al lado de la cruz. ¿Usted qué vida sufrir? Nada. Póngase usted al lado de Jesucristo y él allí, ¿cierto? Después de ser azotado y de haberle arrancado, dice que cada respiración, es que nosotros vemos los azotes, pero no le parece que es como si le hubieran dado juguete su papá. Eso no es así. Cada respiración del Señor Jesucristo era dolorosa, hermano. Los pulmones quedan acá atrás. Y le habían desgarrado todo por atrás con esos ganchos, esos garfios que tienen el látigo romano, le habían arrancado casi toda la carne, los pulmones casi que estaban expuestos, hermano. Cada vez que respiraba, eso dolía. Ay, pero era Dios y no le duele. ¿Cómo que no? Vino en carne, hermano. Y entonces nosotros, claro que hemos sufrido, no estamos diciendo que su sufrimiento no es nada, pero póngalo al lado de Jesucristo y usted no ha sufrido ¿qué? Nada. Y si ha sufrido, no es por santo, es por pecadores. ¿Sí o no? Entonces, ni siquiera el mismo Señor Jesucristo se pobreció. ¿Usted se imagina la escena de Jesús? Señor, ¿y cómo me volvieron? Y yo tu hijo, ¿qué me sirve tener un papá así? Me abandonaste, me dejaste solo, los que estaban conmigo me abandonaron, el Judas ese me vendió, el bien barato que me vendió, no, es que eso es increíble, y ahora Pedro, que yo tengo la facha de que estaría conmigo, que no me dejaría, y yo contento cuando lo vi ahí, al lado ahí, cerca de mí, cuando me estaban latigando, y entonces viene y le dice que si me conoce, yo digo, y este va y dice que no me conoce. Señor. Y yo muero por esta gente, y yo muero por todas estas almas, y van y les predican el evangelio, y ¿sabe qué contestan? Yo no tengo tiempo para eso. Podría victimizarse el Señor, y resultamos nosotros cogiendo la cabeza y diciendo, Dios mío, no estamos sufriendo, es que para lo que sufre Jesucristo. Dice que la Escritura que se sufren dolores de parto por nosotros, y el apóstol Pablo dice. Entonces cada uno de nosotros tenemos la tendencia a pobretearnos y a decir que pobrecitos y que es la conmiseración, que tengan lástima de nosotros. Una cosa es que Dios tenga misericordia de nosotros y otra cosa es que nosotros busquemos la lástima de los demás.
Amén. No hay que buscar la lástima. Pero buscar la lástima no es caer en el orgullo. Porque a veces entonces una persona está pasando necesidad. Voy a poner este caso. Alguno de ustedes no tiene para echar a la olla nada. Tiene un huesito, lo echa y lo amarra con una pita, lo tira ahí y hierve el agua y vuelve y lo saca. Y lo deja solear para el otro día volverlo a meter. ¿Cierto? Te está pasando una necesidad. No, yo no necesito la conmiseración de nadie. Es que yo no. Yo, ¿por qué me van a humillar? Yo no. Dios es conmigo. Y Dios me proveerá. Y Dios no sé qué. Y yo no sé qué. Hermano, la necesidad del hermano puede ser la oportunidad de unirnos, de la misericordia, de la gracia y del amor. Entonces es decir, pastor. Entonces, la conmiseración y la humildad tenemos que aprenderla a manejar, porque entonces uno dice, no, yo no quiero la conmiseración de nadie, pero es que en la iglesia primitiva no había necesidades materiales. No había necesidades materiales en la iglesia primitiva. ¿Sabe por qué? Porque todo lo ponían a la administración de los apóstoles y se repartía conforme a la necesidad para que nadie pasara necesidad. Entonces la persona que tenía se preocupaba por el que no, ¿qué? Por el que no tenía, ¿cierto? Algo muy parecido a la iglesia de hoy. Ustedes se quedan ahí pensando, mi pastor, ¿dónde es esa iglesia que me va a congregar allá? Yo quiero conocer esa iglesia para congregarme en ese lugar. Se necesita la comunidad. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que entender que una cosa es una necesidad y otra cosa es una conmiseración. La conmiseración es estar buscando la lástima para que me compadezcan, para que me ven y sin realmente ser necesario eso, ¿cierto? Eso es la diferencia, ¿no? Como algunas cosas son por necesidad, otras son por ventaja y otras cosas son por manipular los sentimientos de otras personas, ¿cierto? Muchas veces una pareja está por romper, ¿y por qué no rompe? ¿Por qué no se disuelve? Porque es por lástima que se quedan ahí. Entonces uno de los dos se hace la lástima, se hace la víctima y comienza. Yo tenía ¿cómo se llamaría eso? No era un amante porque no era casado, ni ella tampoco, pero ella tenía novio, ¿cierto? Y entonces, pero ella salía conmigo también. Mientras el novio estaba prestándole servicio a la patria, pues yo también estaba saliendo con la novia de él, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Que yo le decía a ella, bueno, pero ¿por qué no termina con él? O sea, ella decía, uno nunca quiere compartir nada, y menos sin la novia. Entonces, uno no quiere compartir, entonces ella decía, pero es que a mí me da lástima con él, porque están prestando servicio, que tal que se deje un tiro por allá y que no sé qué, o mate a alguien de sus hijos, ¿sí? Y entonces las personas a veces en una relación tratan de sostenerla por la lástima. Si tú me dejas, ¿yo qué? ¿Yo qué?